Josué le toca continuar este camino de Moisés, entrando en la tierra, y tiene que renovar de algún modo el sentido de por qué ellos están allí. Puesto que el pueblo había pasado por muchas circunstancias y al empezar una nueva etapa era bueno saber dónde estamos parados, dónde está nuestra seguridad, nuestra identidad, quién soy, cuál es el sentido de estar, de haber caminado todo este desierto y por qué estamos aquí en esta nueva tierra. Entonces, hace esta renovación de la alianza en la cual el pueblo reconoce, lejos de abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos hizo salir de Egipto, de la esclavitud de nuestros padres, el que realizó ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios, el que nos protegió en todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por donde pasamos. Por eso también serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios. Esta afirmación de fe, ¿no?, creo que no se puede pasar por alto, porque acá el pueblo está diciendo: lo que hoy vivimos es fruto de que Dios vino caminando con nosotros. La pregunta es si hoy nosotros también tenemos esta fe de que también lo que hoy yo vivo, lo que hoy soy, también es producto de un obrar de Dios. De tal manera que puedo decir: ¿cómo no voy a servir a Dios si ese Dios es el que me acompañó y me trajo en el camino de la vida hasta este día de hoy? ¿Lo podremos decir? No es para gritarlo, es para preguntarlo, ¿no? Preguntarnos: ¿puedo decir yo también todo lo que vivimos hasta el día de hoy? Y aquí también vamos a ver que todo lo que vivió el pueblo no fueron éxitos, logros y triunfos y cosas buenísimas. No, pasaron hambre, pasaron sed, se murieron un montón en el camino. Acá lo que el pueblo está diciendo es: Dios es el que tiene en sus manos nuestras vidas, el recorrido de nuestras vidas, y el que salva de algún modo también la vida de una manera que nosotros no lo podemos hacer. Dios está por encima de toda circunstancia y es el que salvaguarda nuestra existencia, más allá de lo que podamos comprender. El pueblo hace una entrega a Dios, de algún modo, de su destino. Y si bien tiene un bien nuevo, que es la tierra, también va a decir: bueno, este lugar que hoy tenemos también es un lugar para vivir en comunión con Dios. Esa tierra que habitamos hoy, nuestra misma vida, nuestro mismo ser, el trabajo, todo, también en nosotros podemos decir, es también para vivirla y convivirla con este Dios que salvaguarda nuestra vida. La segunda lectura es una teología, podríamos decir, del matrimonio, pero en realidad es dos cosas. Es una imagen de la iglesia y el amor que Jesús tiene por nosotros, por la iglesia, y una imagen del matrimonio también. Cristo dio la vida para que esta iglesia sea limpia, sin mancha, para que esté joven, para que esté, así que estamos todos bien jovencitos de la vida. Es decir, inmaculada, una iglesia siempre renovada, una iglesia siempre, como le gustaría decir al Papa, que inventa a veces términos, misericordiada, pasada permanentemente por la misericordia,
siempre perdonada, siempre restaurada, siempre recompuesta de todas sus caídas, de todo. Como es un matrimonio, como es la vida de una familia. No es que no nos pasa nada, pero lo vamos pasando todo por la fe y vamos viviendo cada cosa desde esa fe. Y vamos encontrando un sentido de la fe, o no lo encontramos, pero lo vamos encontrando confiados a que en las manos de Dios todo tendrá un sentido algún día, ¿no? Como esa gran imagen de Santa Teresita de Lisieux, solo Dios conoce el dibujo de la alfombra, nosotros lo miramos desde abajo. Pero quien tiene fe lo confía de que cada puntada que Dios dio en esta vida tiene un significado, tiene un sentido. Entonces, Cristo dio la vida por la humanidad para quedarse con esa humanidad como el esposo al lado de la esposa y la esposa con el esposo. Ha hecho un matrimonio y por supuesto nadie le gana en fidelidad. Es un esposo que muere porque a pesar de que la iglesia sea infiel, él le será fiel. Padre, perdónala a esta humanidad, no sabe lo que hace, lo estaban matando. Entonces, aunque lo matemos, él seguirá siendo fiel. Eso es la cruz, el mensaje que nos da de la cruz. Aunque vos me ignores, yo seguiré siendo fiel para estar al lado tuyo. ¿Que para darme lo que yo quiero? No, para velar por hacer perdurar esa vida tuya en esta dimensión que solo Dios conoce de nuestra existencia y que nosotros la ignoramos. Nosotros ignoramos la dimensión de nuestra existencia. Nosotros, como la hormiga, estamos mirando nada más que el pedacito y Dios mira todo el bosque. Entonces Dios dice: yo velo por tu vida, pero no me gusta esto que estoy pasando aquí, pero el Señor sabe el lugar de cada cosa y Él es el esposo que de algún modo lleva a esta humanidad, nos lleva a todos nosotros a su corazón, para que de su corazón tengamos también esta unión, esta paz de poder descansar aún las adversidades de la vida en su sagrado corazón. Y aquí viene también el Evangelio. El Evangelio es una muestra también de algo muy humano. Jesús multiplica los panes y había como 5.000 personas, y claro, después siguió predicando y la gente, che, vamos que está lleno de gente, vamos para allá, vamos a que va todo el mundo, ¿no? Y hasta ahí muchos lo seguían porque veían que hacía milagros, y qué bueno se está hablando de que hace milagros, y bueno, y veía que predicaba, che, yo soy amigo de Jesús, me saludó el otro día, lo vi, vamos, vení que te lo presento, vamos. Y todo va así como quien socialmente está en un grupo de prestigio. Pero Jesús no quiere de la iglesia un grupo prestigioso, Él quiere un grupo de creyentes. Y entonces les va a decir: mira, muchachos, que cuando yo multiplico los panes vienen todos, pero lo que yo tengo que decirles es que ustedes no me buscan a mí, porque les doy palabras de vida, porque quieren cambiar su vida. Ustedes me buscan porque quieren sumar prestigio, porque quieren comer bien, porque quieren tener todo. Y si le va todo bien me siguen, y si le va todo mal ya me dejan de seguir. Entonces es aquí donde se produce esta crisis. Va a ser una crisis fuerte para Jesús este momento de su vida, este abandono, ¿no? Muchísimos, la mayoría quizás de los discípulos lo abandonaron. ¿Y por qué? Porque Jesús de algún modo le dice: miren que esto no es cuestión de venir a mí porque todo va fácil, porque lo mío es un éxito, porque todo van a tener toda la vida resuelta. Nadie puede venir a mí si el Padre no se lo permite. Por tanto, el vínculo para estar con Jesús es reconocer que hay un llamado de Dios Padre para estar con Jesús, para ayudarlo a Jesús a hacer también, a salvar el mundo. Y aquí dicen algunos: este lenguaje ya es demasiado fuerte. Yo llego hasta aquí. Una cosa es ir a misa para escuchar cosas lindas, la otra es para que me enganchen y me digan que ahora Jesús cuenta conmigo, que el Padre me eligió y que yo tengo una misión que cumplir y que yo también tengo algo que hacer. Y es así. Es exactamente eso. El cristianismo no se puede vivir simplemente para escuchar palabras bonitas y que la vida siga igual. El cristianismo es vivir a Cristo. Y hágase en mí según tu palabra, como la primera cristiana que fue María.
y en la prosperidad y en la adversidad, como en un matrimonio. Entonces, aquí muchos lo abandonan. Y surge esta profesión de fe en la que Jesús, mirando a los 12, que los tenía ahí, le dicen: ¿y ustedes también me van a abandonar? Y Pedro, un poco en nombre de los 12, va a decir esto, ¿no? Señor, ¿a quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Palabras de vida eterna significa esto que yo había dicho antes: mis palabras son espíritu y vida. Es decir, lo que anima al hombre es el espíritu que tiene el ser humano, no las cosas que haya juntado para vivir. Es tu espíritu, el sentido que da tu vida, es tu corazón puro el que le va a dar vida a tu vida, corta o larga. Mis palabras los llevan a ustedes a tener vida desde el espíritu, no desde lo que comen, desde lo que compran o de lo que tienen, sino desde lo profundo, ahí donde el ser humano define su calidad y su cualidad. Y este lenguaje es duro también para el hombre de hoy, ¿no? Entonces, esa profesión de fe de Pedro, que diría que es una doble profesión, ¿no? Teológica, porque tú eres el santo, y también afectiva. Maestro, ¿a quién vamos a ir? Hasta el día de hoy no encontré a nadie que me guiara en la vida como vos. Yo creo que este evangelio también nos pregunta a nosotros: ¿a quién seguís en la vida? ¿A quién sigo en la vida? ¿Con quién voy también dejándome guiar en la vida? Es verdad que a Jesús no lo veo, pero sus palabras me siguen llegando. Y si mi corazón y mi conciencia están abiertos a Dios y se dejan preguntar por Dios, es ahí el trabajo interior que muchos no quieren hacer, que a muchos les da fiaca hacerlo, les da pereza meterse. Sin embargo, nuestra vida se te va definiendo de algún modo desde nuestro espíritu. ¿Dónde está puesto mi corazón? Ahí está tu tesoro. Donde está tu tesoro, está tu corazón, ahí está tu tesoro. ¿Dónde está tu corazón? Y Pedro va a decir: en ti. Aunque yo no entienda mucho, aunque yo no sea capaz de entenderte siempre, aunque sea terco, aunque sea cabeza dura, pero tú tienes y solo tú me das palabras de vida eterna. Así que bueno, yo creo que este domingo que cierra de algún modo este discurso de pan de vida que venimos escuchando durante estos domingos pasados, nos pregunta a todos nosotros, ¿no? ¿Dónde me apoyo? ¿Con quién hago alianza? Siento que Dios hizo una alianza conmigo, siento que Dios hizo una alianza con la iglesia, siento que Dios hace una alianza con la humanidad, siento que verdaderamente las palabras de Jesús no son palabras secundarias o una más como cualquier otro mensaje, sino palabras que dan vida, espíritu y vida a nuestro espíritu y a nuestra vida. Siento que verdaderamente Dios es el garante eterno de esta existencia finita tan limitada. Sin embargo, es el que garantiza la eternidad de lo efímero de nuestras vidas, de lo temporal de nuestras vidas, o de aquello que parece no entenderse en nuestras vidas. Pues es ahí donde está nuestra fe, o no. Que podamos estar entre las filas de Pedro.